Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Marisela García. El día de hoy les voy a compartir el recorrido histórico de la educación inclusiva desde la década de 1950 hasta la década de 2020. Lo voy a compartir con mi compañera Mariluz Buitrago. Iniciamos entonces con la década de 1950. Dice que a nivel internacional se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Reconocimiento del derecho universal a la educación, y tenemos en la legislación internacional la implementación progresiva en los sistemas educativos occidentales. En Colombia aún no existían políticas inclusivas formalizadas. En el concepto de inclusión se hablaba de educación especial para personas con discapacidad severa, fuera del sistema escolar ordinario. En anclas históricas de inclusión teníamos el enfoque asistencialista hacia personas con discapacidad. En el mundo, la Guerra de Corea en 1950-1953, el auge de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial. Esto se dio en la década de 1950. En la década de 1970 se dio la expansión de movimientos por los derechos civiles. En legislación internacional, en algunos países se crean leyes para la atención a estudiantes con discapacidades físicas. En Colombia se dio inicio de programas educativos segregados para niños con discapacidad, en hospitales o centros especiales. Como concepto de exclusión, predominó el modelo médico y segregador. Se dieron las primeras escuelas especiales en Bogotá, y en el mundo se dio el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King. El mundo vivía los movimientos por los derechos civiles, especialmente en Estados Unidos. En Colombia surgen las primeras instituciones especiales en Bogotá, pero todavía la educación seguía siendo separada para personas con discapacidad. La educación apenas empezaba a considerar, y las leyes en cuanto a inclusión pues eran muy básicas. Continuamos con la década de 1970. Como política internacional se dio la Declaración de los Derechos del Niño en 1979. En legislación internacional se dio comienzo de integración escolar, no de inclusión todavía. Y en Colombia las políticas de educación especial desde una visión caritativa y segregada. En concepto de inclusión se dio el término, aún no se usa, se hablaba de integración más no de exclusión. Se dio apertura de programas de educación especial dentro de escuelas regulares, y en el mundo el conflicto armado en Vietnam y el auge de movimientos sociales. Esto se dio en la década de 1970. Aquí en esta década de 1970, aunque se hablaba de integrar a algunos niños en escuelas regulares, todavía no se trataba de una verdadera inclusión. Seguimos con la década de 1980. En política internacional se dieron avances hacia la integración educativa en Europa y Norteamérica. Se dio la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, y en Colombia se dio la Ley 12 de 1981 sobre personas con discapacidad. Durante esta década empieza a hablarse de integración escolar, inicio de transición de lo segregado a lo mixto. En cuanto a anclas históricas, en inclusión se dio el inicio del reconocimiento legal de los derechos de las personas con discapacidad, y en el mundo se dio la caída del muro de Berlín. Esto durante la década de 1980. Acá en esta década se da un paso importante. En 1989 se firma la Convención sobre los Derechos del Niño, y en Colombia en 1981 se expide la Ley 12 sobre discapacidad, que empieza a reconocer los derechos de las personas con discapacidades. En esta década comienza una transición, se habla más de integración escolar, aunque sigue habiendo muchas barreras. Continuamos con la década de 1990. Durante esta década se dio la Declaración de Yomtien en 1990 y Declaración de Salamanca en 1994. En legislación internacional, Marco de Acción de Salamanca impulsó el concepto de inclusión. En Colombia se dio la Ley 115 de 1994, que fue la Ley General de Educación.
En esta ley se habla sobre, reconoce la atención educativa para poblaciones con discapacidad y grupos étnicos, y en concepto de inclusión nace el concepto moderno de inclusión educativa como derecho y no como favor. Durante esta década también se dio la Declaración de Salamanca como un hito mundial, y en Colombia la nueva Constitución de 1991 y reforma educativa. Bueno, de esta manera yo les hice un pequeño recorrido histórico de la educación inclusiva. A continuación, mi compañera Mariluz continuará con este recorrido ampliándonos información sobre las siguientes décadas hasta la actualidad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariluz Buitrago y continuaré con este recorrido histórico de la educación inclusiva con la década 2000, donde contaremos los hechos más importantes que surgieron en este tiempo. Como política internacional, tenemos Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que incluyen la educación para todos. Legislación internacional, comenzamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. En Colombia, el Decreto 366 de 2009 sobre la atención educativa para estudiantes con discapacidad. En el concepto de inclusión, la ampliación del concepto de inclusión más allá de la discapacidad, teniendo en cuenta su etnia, su género, situación socioeconómica, anclas históricas como la inclusión y el derecho humano que debe ser del Estado. Y en el mundo, un hecho histórico, el atentado del 11 de septiembre y su impacto global. Bueno, entonces para esta década del 2000, con los Objetivos del Desarrollo del Milenio se promueve la educación para todos, promoviendo también la igualdad de género. También en Colombia se busca ampliar la atención inclusiva a estudiantes con discapacidad, pero también reconociendo otras diversidades, viendo la inclusión como un derecho humano que abarca a todos. Bueno, entonces ahora continuamos con la década del 2010. Para esta década, como política internacional, tenemos la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Especialmente para la inclusión hablamos del ODS número 4, que nos habla de educación inclusiva, equitativa y de calidad. En la legislación nacional tenemos el Decreto 1421 del 2017 sobre inclusión de estudiantes con discapacidad en educación regular. En concepto de inclusión, hablamos de la inclusión como proceso de transformación de todo el sistema educativo. En anclas históricas, hablamos de la inclusión como educación y derecho efectivo, según García, 2021. Y en Colombia, un suceso muy importante fue el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016. Bueno, entonces para esta década, con estos objetivos se establece un fuerte compromiso hacia la educación inclusiva, equitativa y de calidad. También en Colombia, con este decreto, se busca transformar el sistema educativo para que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan aprender juntas en igualdad de oportunidades. Bueno, y ya como último tenemos la década 2020-2020. Para esta década, como política internacional, tenemos la continuación de la Agenda 2030 en pandemia y pospandemia. La legislación nacional, tenemos el Decreto 1330 del 2019, donde se ve el aseguramiento de la calidad de la educación superior con enfoque de inclusión. En Colombia, un hecho importante fue el fortalecimiento de las políticas de inclusión educativa con enfoque diferencial. Como concepto de inclusión, la visión internacional de género, discapacidad, etnia, migración, contexto rural, entre otros. Como anclas históricas, la inclusión desde la diversidad y como enfoque transversal, el mundo con el COVID-19 y transformación digital de la educación. Bueno, entonces ya para esta década
Con la llegada del COVID surgen enormes retos en la educación inclusiva. La virtualidad evidenció muchísimas desigualdades, pero también reforzó la necesidad de una inclusión más amplia, no solo pensando en la discapacidad, sino también en el género, en la etnia, en religión, migración, etc. Y con el decreto 1330 se refuerza la idea de que la inclusión debe estar presente en todos los aspectos de la educación. Bueno, y ya para cerrar, y a modo de conclusión, vemos que la educación inclusiva ha evolucionado muchísimo. Pasó de ser una atención separada y asistencialista a ser un derecho fundamental que reconoce y valora la diversidad de todos los humanos. La educación inclusiva es un camino en construcción, pero cada avance nos acerca más a una sociedad donde todos y todas tengamos un lugar mucho mejor.